¿Qué harías si estuvieras de pie en un campo, superado en número 4-1, con tus soldados muriendo de hambre, la mitad de ellos enfermos, la lluvia empapando cada capa de ropa en tu cuerpo, y al otro lado de ese campo, el ejército más poderoso de Europa ya estuviera celebrando tu muerte? Eso sucedió realmente. Y lo que siguió fue una de las sorpresas más brutales en toda la historia de la guerra. Es finales de octubre de 1415. Norte de Francia. Una estrecha franja de tierra de cultivo encajonada entre dos densos bosques. En un lado, aproximadamente 25.000 guerreros franceses. Estamos hablando de la flor y nata de la aristocracia europea. Duques, condes, barones, caballeros terratenientes envueltos en acero pulido que valía más que la mayoría de los pueblos. Tenían caballería. Tenían ballesteros. Tenían reservas apiladas en 3 líneas de profundidad. Estaban descansados, alimentados, confiados y de pie en su propio suelo. ¿Y en el otro lado? Alrededor de 6.000 ingleses. La mayoría ni siquiera eran soldados en el sentido tradicional. Eran arqueros campesinos portando arcos largos y postes de madera afilados. La mitad luchaba contra la disentería. Algunos no habían comido una comida adecuada en días. Su rey, Enrique V, ardía de fiebre. Y sin embargo, para cuando el sol se puso ese día, casi 10.000 franceses yacían muertos en la tierra. Los ingleses perdieron alrededor de 400. Lee esos números otra vez. Deja que se asienten. Porque lo que sucedió en ese campo fangoso no solo desafió la lógica. Reescribió por completo las reglas de la guerra medieval. Ahora, antes de entrar en el derramamiento de sangre, necesitas entender por qué estos dos ejércitos se estaban enfrentando en primer lugar. Inglaterra y Francia habían estado destrozándose mutuamente durante generaciones. Décadas de conflicto por tronos, territorio y orgullo dinástico. Los historiadores la llaman la Guerra de los 100 años, y para 1415, Inglaterra no estaba en una posición fuerte. El país había sido devastado por plagas, desgarrado por la política interna y drenado financieramente. Nadie en su sano juicio habría lanzado una invasión a Francia bajo esas condiciones. Pero a Enrique no le interesaba ir a lo seguro. Era joven. Era ambicioso. Y estaba absolutamente consumido por la idea de restaurar el prestigio inglés en el continente. Necesitaba una victoria. No una pequeña. Una definitiva. Algo que silenciara a cada crítico en casa y obligara a Francia a sentarse en la mesa de negociaciones. Así que, en agosto de 1415, cruzó el canal y asedió la ciudad portuaria de Harfleur. La tomó. Pero le costó muy caro. La enfermedad arrasó su campamento como un incendio forestal. Disentería, específicamente. Los soldados colapsaban más rápido de lo que el enemigo podía matarlos. Los suministros se agotaron. Los refuerzos nunca llegaron. Para cuando cayó Harfleur, el ejército de Enrique era una sombra de lo que había sido. La jugada inteligente en ese momento era empacar y navegar a casa. Cortar las pérdidas. Vivir para luchar otro día. Pero Enrique no hizo eso. En cambio, decidió marchar con su fuerza rota y hambrienta por tierra hasta Calais, el puerto controlado por ingleses más cercano. 100 millas a través de territorio hostil con un ejército lisiado. Fue la decisión más valiente o la más imprudente de toda la guerra. Y Francia lo vio venir. Los franceses no iban a dejarlo escapar. Habían sido humillados antes. Crécy. Poitiers. 2 derrotas devastadoras que habían perseguido el orgullo militar francés durante 70 años. Esta era su oportunidad para saldar viejas cuentas y enterrar la ambición inglesa para siempre. Así que reunieron una fuerza que era, bajo cualquier estándar razonable, abrumadora. Alrededor de 10.000 caballeros desmontados formaban la vanguardia. Estos eran nobles con armadura, hombres que habían entrenado toda su vida para matar a corta distancia. Detrás de ellos se encontraban 6.000 hombres de armas pesados. Veteranos portando espadas, hachas de petos, mazas, todo diseñado para romper armaduras y triturar huesos. En los flancos, 4.000 jinetes de caballería, divididos equitativamente, 2.000 en cada ala, construidos para cargas de choque devastadoras. Y detrás de todo eso, otras 5.000 tropas. Ballesteros, arqueros, milicias. Un muro de acero y carne extendiéndose a través del valle como una inundación lenta. Su plan era simple. Rodear a los ingleses. Abrumarlos con pura masa. Terminarlo en un solo golpe rápido y aplastante. No se estaban preparando para una batalla. Se estaban preparando para una matanza.
El ejército de Enrique tropezó en el área alrededor de Agincourt en la noche del 24 de octubre. La lluvia caía a cántaros. El suelo se había convertido en un barro espeso y absorbente. Los soldados ingleses se apiñaron bajo cualquier cubierta que pudieran encontrar. Algunos tenían tiendas. La mayoría no. Se sentaron a la intemperie, tiritando, con los ojos hundidos, demasiado exhaustos incluso para hablar. Sin fuegos. Sin comida. Solo oscuridad, lluvia fría y el conocimiento de que mañana probablemente sería su último día respirando. Mientras tanto, al otro lado del valle, el campamento francés estaba iluminado como un festival. Los nobles se sentaban alrededor de mesas comiendo carne asada y bebiendo vino. Reían, se jactaban, hacían apuestas sobre cuántos lores ingleses capturarían para pedir rescate. Algunos de ellos, según se informa, tenían sus mejores ropas preparadas, listas para el desfile de la victoria que esperaban para el mediodía. Unos pocos ya estaban discutiendo sobre quién se llevaría el crédito por la matanza. Enrique caminó entre sus hombres esa noche. En silencio. Sin discursos grandilocuentes. Sin teatralidad. Los miró a los ojos y les dijo la verdad. Podrían no sobrevivir mañana. Pero si caían, caerían luchando, y eso significaría algo. El campamento se quedó en silencio después de eso. Sin cantos. Sin bravuconadas. Solo el tamborileo constante de la lluvia sobre el barro, y en algún lugar a la distancia, el leve sonido de la risa francesa llevada por el viento. Entonces llegó la mañana. Y con ella, el campo se reveló. El terreno entre los dos ejércitos era un corredor estrecho, flanqueado a ambos lados por densos bosques. Los árboles presionaban con fuerza, reduciendo el espacio disponible a una franja apenas lo suficientemente ancha para que unos pocos cientos de hombres se pararan hombro con hombro. Esto fue crucial. Este único detalle geográfico decidiría todo. Porque en un campo abierto, 25.000 soldados podrían desplegarse, rodear y aniquilar a una fuerza más pequeña con facilidad. Pero en un cuello de botella como este, los números se convertían en una desventaja. No podías desplegarte. No podías flanquear. Solo podías empujar hacia adelante, cuerpo contra cuerpo, hacia lo que fuera que esperara en el otro extremo. Enrique entendió esto al instante. Organizó a sus 6.000 hombres en una sola línea delgada que se extendía de un bosque al otro. Sus hombres de armas ocuparon el centro. Sus arqueros de arco largo llenaron las alas y los huecos. Y esos arqueros hicieron algo que resultaría crítico. Martillaron estacas de madera afiladas en la tierra empapada frente a sus posiciones, inclinándolas hacia afuera como los dientes de una mandíbula enorme. Cualquier carga de caballería que los alcanzara se empalaría antes de que se blandiera una sola espada. Al otro lado del campo, los franceses formaron en sus bloques masivos. La fila delantera por sí sola tenía 10.000 caballeros desmontados. Habían sido forzados a bajar de sus caballos porque el suelo estaba demasiado anegado y el corredor demasiado estrecho para un combate montado efectivo. Detrás de ellos, 6.000 hombres de armas apiñados. En las alas, 2.000 jinetes de caballería a cada lado, todavía montados, esperando la señal para barrer y aplastar a los arqueros ingleses. Y detrás de todo, los ballesteros y las reservas. Una marea humana, comprimida en un embudo de hierro y ambición. Durante mucho tiempo, no pasó nada. Los dos ejércitos simplemente se miraron a través del barro. Los franceses se contentaban con esperar. Su estrategia era la paciencia. Dejar que los ingleses se sentaran allí. Dejar que murieran de hambre. Dejar que la enfermedad y el agotamiento hicieran el trabajo sucio por ellos. ¿Por qué arriesgar una carga cuando el tiempo mismo estaba de su lado? Enrique sabía esto también. Sabía que cada hora que pasaba de pie en ese campo acercaba a su ejército al colapso total. Así que tomó una decisión que parecía, en la superficie, una locura absoluta. Ordenó a sus hombres avanzar. Toda la línea inglesa arrancó sus estacas, avanzó varias docenas de yardas más cerca de la posición francesa y volvió a clavar las estacas en el suelo. Fue una provocación. Un insulto deliberado. Un desafío. Vengan por nosotros. Y luego jugó su carta oculta. 200 arqueros de arco largo habían sido posicionados dentro de la línea de árboles en los flancos franceses. Nadie los había visto moverse a su posición. A la señal de Enrique, abrieron fuego. Las flechas gritaron desde el bosque y se estrellaron contra los lados de la formación francesa. Los escudos se astillaron. Los caballos chillaron. Los hombres se tambalearon. Los arqueros incluso soltaron llamadas de caza mientras disparaban,
burlándose de los nobles que estaban derribando, tratándolos como animales de caza en lugar de guerreros. Eso fue todo. El orgullo francés no pudo absorber la humillación. Alguien en las filas delanteras se estalló. La orden subió. A la carga. La caballería fue primero. 2000 caballeros montados en cada flanco surgieron hacia adelante, las pezuñas batiendo a través de un barro que succionaba a sus caballos como arenas movedizas. Los animales luchaban. Los jinetes peleaban por mantener el equilibrio. Aún así, empujaron, tratando de abrirse y aplastar a los arqueros ingleses desde los lados. Nunca llegaron. Los arqueros de arco largo se volvieron contra ellos con todo lo que tenían. Miles de flechas rasgaron el aire en densas y silbantes voleas. Los visores se rompieron. Los caballos de guerra colapsaron a medio galope, arrojando a sus jinetes al fango. Animales aterrorizados se desviaron y chocaron contra la infantería desmontada detrás de ellos, dispersando formaciones antes de que el asalto principal hubiera siquiera comenzado. El ataque de caballería, destinado a ser el golpe decisivo en los flancos, se desintegró en minutos. Jinetes destrozados y caballos moribundos llenaron el camino, creando obstáculos que la infantería detrás de ellos ahora tenía que escalar. Entonces avanzó el cuerpo principal. 10.000 caballeros desmontados, hombro con hombro, vadeando a través de barro hasta los tobillos hacia las estacas inglesas. Las flechas llovieron sobre ellos todo el camino. Ahora, la armadura de placas completa podía detener la mayoría de las flechas a distancia. Pero estos no eran golpes limpios al peto. Los arqueros ingleses habían sido entrenados para apuntar a los huecos. Articulaciones. Visores. Cuellos. Los espacios donde el acero no cubría completamente. Las flechas perforaron ranuras para los ojos, destrozaron articulaciones de rodilla, cortaron tendones, aplastaron gargantas. Para cuando la vanguardia francesa llegó a la línea inglesa, cientos de caballeros ya estaban sangrando, cojeando o arrastrándose. Y entonces golpearon las estacas. El corredor estrecho forzó a toda la masa francesa a un espacio cada vez más y más apretado. Los hombres no podían blandir sus armas correctamente. No podían ver más allá del soldado frente a ellos. Los caballeros tropezaban con los cuerpos, resbalaban en el barro y caían de bruces en la arcilla. Algunos nunca se levantaron. Su armadura, diseñada para protegerlos en combate, se convirtió en ataúdes de hierro. 60-70 libras de acero arrastrándolos hacia una tierra tan blanda que se tragaba a los hombres enteros. Los hombres de armas ingleses se prepararon detrás de las estacas y golpearon hacia abajo a los caballeros atrapados y tambaleantes que no podían levantar los brazos para defenderse. Y entonces llegó la segunda ola francesa. 6.000 hombres de armas empujando desde atrás, empujando hacia adelante contra las espaldas de su propia línea del frente. No reforzaron el ataque. Agravaron el desastre. Los franceses ya no luchaban contra los ingleses. Se estaban aplastando a sí mismos. Cuerpos apilados sobre cuerpos. Hombres asfixiados bajo el peso de sus propios camaradas. El corredor se convirtió en una prensa trituradora de acero, barro y hombres moribundos sin espacio para luchar y sin espacio para retirarse. Enrique vio el momento. Mantuvo su posición. Dejó que vinieran. Dejó que el barro hiciera su trabajo. Y entonces los arqueros hicieron algo que cambió la batalla para siempre. Soltaron sus arcos. Recogieron hachas, martillos, dagas, cualquier cosa con filo o punta. Y se adentraron en el caos desde los flancos. Estos arqueros tenían armadura ligera, cuero y tela. Se movían a través del barro como lobos mientras los franceses, encerrados dentro de sus caparazones de acero, apenas podían girar la cabeza. Los arqueros atacaron bajo, apuñalando a través de visores, martillando en las articulaciones, arrastrando caballeros hacia abajo y rematándolos en el fango. Fue un trabajo brutal, cercano y feo. Sin gloria. Sin caballerosidad. Solo matar. En medio de todo ello, el propio Enrique estaba luchando en las primeras filas. Espada en mano, rodeado por su guardia personal, cubierto de barro y sangre. En un momento, un grupo de caballeros franceses lo atacó directamente. Abollaron su corona. Casi lo derriban. Pero resistió. Sus hombres resistieron. Y los franceses siguieron muriendo. En la retaguardia de la formación francesa, las 5.000 tropas restantes, ballesteros, arqueros, levas, se quedaron mirando la carnicería desarrollarse frente a ellos. Podían ver a sus nobles caer. Podían escuchar los gritos. ¿Avanzar hacia eso? ¿Retirarse y enfrentar la deshonra? Se congelaron.
paralizados por un desastre que ninguno de ellos había imaginado posible. Eventualmente, la tercera línea simplemente dio la vuelta y se alejó. Dejaron el campo sin haber levantado nunca un arma. A primera hora de la tarde, había terminado. El valle se había quedado en silencio. 10.000 soldados franceses yacían muertos o moribundos en el barro. Entre ellos había 3 duques, 90 lores y más de 1.500 caballeros, algunos de los hombres más poderosos de toda Europa. Los ingleses perdieron aproximadamente 400. 400 contra 10.000. Una proporción tan extrema que apenas se siente real. Lo que sucedió en Agincourt no fue solo una derrota militar. Fue un terremoto psicológico. Probó que la riqueza, los números y la sangre noble no significaban nada contra la disciplina, el terreno y un arma que podía matar desde 200 yardas de distancia. El arco largo, manejado por hombres comunes, campesinos y granjeros, desmanteló a la élite blindada de todo un continente en una sola tarde. Humilló a un reino. Destrozó el mito de que la caballería pesada y el nacimiento noble garantizaban la victoria. Y elevó a un joven rey febril y superado en número a una leyenda que todavía resuena 6 siglos después. Enrique salió de ese campo no solo como un sobreviviente, sino como el hombre que sometió la guerra de los 100 años a su voluntad y obligó a Francia a ponerse de rodillas. Barro, estacas, flechas, y el coraje para resistir cuando todo decía corre. Eso es lo que ganó Agincourt. Si esta historia te llegó de manera diferente, dale un me gusta. Suscríbete si quieres más historias donde la historia se vuelve cruda y real. Y hagas lo que hagas, mira el vídeo en pantalla ahora mismo. Créeme, no te lo quieres perder.